Bienvenidos al curso de inglés. El tema de hoy va a ser el modo infinitivo, Infinitive Mode. Primero haremos una breve revisión del vocabulario a usar en esta clase. Vocabulary used for this class. Vamos a tener palabras muy variadas y van a ser como las siguientes: as, como, be, ser, beach, playa, big, grande, breakfast, desayuno, care, cuidar, careful, cuidado, cuidadoso, carefully, cuidadosamente, child, niño, children, niños, clothes, ropa, cloud, nube, cloudy, nublado, correspond, corresponder, dad, papá, daddy, papi, every, cada, fast, rápido, follow, seguir, following, siguiendo, siguiente, front, frente, grandparents, abuelos, hard, difícil, harder, más fuerte, has, tener, tiene, usado para los pronombres personales he, she o it, hate, odio, have, tener, health, salud, healthy, sano, if, si, condicional, look, mirar, love, amor, machine, máquina, many, muchos, people, personas, quarantine, cuarentena, rain, lluvia, raining, lloviendo, record, grabar, registro o récord, respect, respeto, ruin, ruina, arruinar, sew, coser, some, algunos, to, a, hacia, umbrella, paraguas, vegetables, vegetales, was, fue, el pasado de is, week, semana, were, fueron, el pasado de are, young, joven. El modo infinitivo del verbo. El infinitivo es la forma básica de un verbo. Expresa el significado del verbo de una manera general, sin aplicar tiempos, es decir, solo en presente simple. El infinitivo tiene dos formas: infinitivo sin tú, o la propia raíz del verbo, y infinitivo con tú, la palabra tú más la raíz del verbo. Algunos ejemplos de estas formas las tenemos aquí. En la primera columna vemos el infinitivo sin tú, o propiamente la raíz del verbo. Y en la segunda columna vemos el infinitivo con tú, o el verbo raíz más antepuesto con la palabra tú. Por ejemplo, la palabra answer, responder, y to answer, responder también, pero en su modo infinitivo con tú, ¿no? También tenemos otras palabras, ejemplo, como anchor y to anger, molestarse. Ask, to ask. Be, to be. Become, to become. Begin, to begin. Break, to break. Build, to build. Son ejemplos de cómo se presentan estos modos del verbo. ¿Cuándo usar tú antes de un verbo y cuándo no usarlo? Usamos tú cuando conjugamos con verbos comunes. Por ejemplo, con los verbos have o has, tener, need, necesitar,
want, querer, like, gustar, use, usar o soler. Podríamos usar algunos otros verbos más. Ponemos ejemplo estos cuantos. El modo o la forma de escribir las oraciones, podemos guiarnos con esta fórmula. Primero podríamos escribir el noun o pronombre, en este caso el pronombre personal, y usando cualquiera de estos verbos comunes que hemos mencionado anteriormente. Y al conjugar con estos verbos comunes, necesariamente tenemos que usar el tú delante del verbo. Entonces tenemos esta fórmula: el noun o pronombre más el verbo común, cualquiera que vayamos a utilizar, más la palabra tú y más el verbo. No usamos tú cuando conjugamos con los verbos modales o también llamados verbos auxiliares. ¿Cuáles son estos? Tenemos acá ejemplo de unos 8 verbos modales, algunos de los más comunes que se usan. Tenemos, por ejemplo, la palabra will, que es una palabra que por sí misma significa voluntad, pero cuando se le agrega anteponiendo a un verbo, esto la pone a ese verbo en su tiempo futuro. Would es el pasado de la palabra will y le da sentido de posibilidad al verbo. Más adelante veremos algunos ejemplos. La palabra can significa puedo y se antepone también a los verbos como un verbo modal. Could es el pasado de can. Le puede anteponer a la palabra en pasado en sí, ¿no? Como can, poder, pero could sería podía. O si no, podría darle un sentido de podría, ¿no? Puede también significar esa palabra. May, puedo, como un quizás, a un sentido futuro, o también puede ser usado como una pregunta. Might, viene de may, podría, como un quizás, o podría ser usado en un futuro también, como un sentido de futuro. Más significa un deber, una obligación. Y should significa explícitamente debería. ¿Cómo es la fórmula que deberíamos utilizar aquí? Como decimos, el verbo modal implica ya no el uso de la palabra tú anteponiendo el verbo. Por lo tanto, podríamos escribir un pronombre. Los pronombres, como ustedes saben, es el I, she, he, it, you, they, we, you, nuevamente, ¿no? Cualquiera de esos son los pronombres, más los verbos modales, que son los que hemos explicado aquí: will, would, can, could, may, might, must, should, y luego vendría el verbo sin anteponer la palabra tú, ¿no? Ejemplos de cuándo usar tú. Como pusimos la fórmula anterior, usamos tú cuando vamos a utilizar como verbo auxiliar un verbo común, ¿no? Como have o has, need, want, like, use, ¿no? Y entonces tenemos que usar el tú antes del verbo. Por ejemplo, tenemos la oración he needs to walk to the school. He es el pronombre, ¿no? El pronombre personal. Utilizaríamos el verbo común need, pero como tenemos un pronombre personal he,
cuando escribimos el pronombre personal he, she o it, el verbo que sigue tiene que escribirse con S. Es por eso que es he needs. En este caso, como la palabra auxiliar es un verbo común, utilizamos, según indica la fórmula, el verbo anteponiendo la palabra to. Por eso es que escribimos aquí, he needs to walk to the school. ¿Qué significa? Él necesita caminar a la escuela. He needs, él necesita, to walk, caminar a la escuela. Tenemos la oración he, nuevamente un pronombre personal, he, she o it, el cual implica que el verbo que sigue, el verbo común que estamos utilizando como auxiliar, se escriba con S al final. He likes to walk to the school. A él le gusta caminar a la escuela. He likes to walk to the school. To walk se escribirá el verbo con to porque estamos utilizando como verbo, como palabra auxiliar, un verbo común, el verbo like. The children need to take a breakfast. Children significa niños, en plural, niños. Entonces, the children, los niños, sería, si nosotros tenemos que ubicarlo como un pronombre, utilizaríamos el pronombre they, porque estamos hablando de los niños, en plural, they. Entonces, por eso, el verbo auxiliar que viene a continuación del pronombre que utilizamos, o el sujeto que es the children, vendría a ser solamente el verbo need, sin S, ¿no? Porque estaría the children, si reemplazamos por un pronombre, sería el pronombre they. The children need to take a breakfast. Como estamos utilizando un verbo común como auxiliar, el verbo que sigue tiene necesariamente que tener to delante. Entonces, the children need to take a breakfast. Los niños necesitan tomar un desayuno. Breakfast, desayuno. You have to respect the quarantine. Aquí estamos utilizando como auxiliar el verbo have, tener. Por lo tanto, también tenemos que agregar el to delante del verbo respeto que viene, ¿no? You have to respect the quarantine. Tú tienes que respetar la cuarentena. She loves to sew her clothes. Ella ama coser su ropa. She loves. El verbo aquí sería el verbo auxiliar o el verbo común que estamos utilizando es el verbo love, amar. Como viene antepuesto por el pronombre she, al verbo se le tiene que agregar s. Por lo tanto, es she loves to sew her clothes. Her significa su, de ella. Es un pronombre posesivo, que ya estaríamos viéndolo y revisando este tema en clases posteriores. She loves to sew her clothes. La siguiente oración dice, we, en este caso el pronombre personal es we, want, querer. Como viene antepuesto por el pronombre we, al verbo solamente no se le tiene que agregar s. We want to be healthy. El verbo que estamos utilizando es el verbo be y tiene que anteponerse el to porque como verbo, como palabra auxiliar estamos utilizando want. We want to be healthy. Nosotros queremos estar sanos. We want, queremos, to be, estar, healthy,
sanos. Healthy. TH suena como Z. Healthy. Ejemplos de cuando no usar to. Examples of when not to use to. Recordemos que no usamos to cuando utilizamos como auxiliar los verbos modales. Ya habíamos visto cuáles eran estos verbos modales. Will, can, could, must, etc. ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí estamos en la primera oración utilizando el pronombre he, y como verbo modal estamos utilizando la palabra should. Entonces, por lo tanto, el verbo que estamos utilizando ya no le anteponemos la palabra to. Por lo tanto, la oración sería he should study English. Él debería estudiar inglés. Should, debería. He should study English. Él debería estudiar inglés. La siguiente oración, el pronombre que estamos utilizando es they. La palabra o el verbo modal sería can, ¿no? They can have a big house. Ellos pueden tener una casa grande. They can have, verbo modal can. Por lo tanto, el verbo a continuación tiene que escribirse de su modo raíz, sin to. They can have a big house. En el siguiente ejemplo, estamos hablando de la persona Juan. Juan es un he. Deberíamos tener en cuenta qué pronombre estamos usando. Cuando usamos los verbos modales no es necesario. Es decir, utilizamos los verbos modales tal cual, sin agregarle S al final de ellos cuando usamos she, he o it. ¿Por qué? Porque los verbos modales, por regla general, no se necesita escribir una S al final cuando sean los casos de he, she o it. Es una regla. Entonces, por lo tanto, vamos a usar simplemente los verbos modales tal cual, y cuando estamos utilizando estos verbos modales, el verbo no se le va a agregar to adelante, sino se va a utilizar el verbo de su modo raíz. Juan es un he, pero eso no aplica en este caso porque estamos usando verbos modales. Por lo tanto, Juan must go to school. Al igual que en la primera oración, he should study English. Should se utiliza el verbo modal tal cual, sin S. Juan must go to school. Juan debe ir a la escuela. Must, debe. Go, debe ir a la escuela. Es un sentido obligatorio. Must, debe, es un deber. La siguiente oración. My daddy could. Could es can, podía, en pasado, ¿no? El pasado de can, de poder. My daddy could run fast when he was young. Como vimos en el vocabulario del inicio de la clase, aquí tenemos algunas palabras que están en pasado como could y was, ¿no? Was, que es el pasado de era, de es, he, en este caso he is, ¿no? He is en presente, he was, él era, ¿no? My daddy could run fast when he was young. Mi papi could run, podía correr, fast, rápido, when, cuando, he was young, cuando él era joven o cuando era joven. En la siguiente oración
utilizamos el verbo modal will. Will, cuando se combina con un verbo, le agrega un sentido o un tiempo futuro al verbo. Es decir, you will speak English if you study hard. You will speak. Tú hablarás inglés. Will speak. Will speak English. You will speak English. Tú hablarás inglés. Will speak, hablarás. If you study hard. If. Sí, es un sí, pero es un sí condicional. Si tú estudias duro. If you study hard. It is cloudy. It may rain. Aquí tenemos una oración un poquito más complicada, pero tenemos que tener en cuenta qué verbo modal estamos usando. La primera parte antes de la coma, esta oración estamos diciendo lo siguiente. It, esto, is cloudy. Se refiere al clima. En este sentido, la palabra it se está refiriendo al clima. El clima es una cosa. Por lo tanto, por eso el pronombre es it. It is cloudy. It is cloudy significa está nublado. Se refiere al clima. Esto está nublado. It is cloudy. It may rain. Este puede llover. O sea, puede como posibilidad a algo que va a suceder luego. Por eso se dice que may es un verbo modal que significa posibilidad, pero a futuro, ¿no? It is cloudy, it may rain. Este puede llover, ¿no? Está nublado, it may rain, puede llover, ¿no? Se refiere a que el clima o el cielo o algo. El it se refiere al objeto clima, ¿no? It may rain, puede llover. La siguiente hora realizaremos algunos ejercicios, exercises. Complete the following sentences as correspond. Verb with to or without to. Completar las siguientes oraciones según corresponda, verbo con to o sin to. La mecánica de este ejercicio va a ser la siguiente. Vamos a escribir una oración con un espacio en blanco y al final en amarillo y entre paréntesis tendremos el verbo que vamos a escribir en ese espacio en blanco. Nosotros tenemos que definir en qué modo vamos a escribir este verbo. Si vamos a escribirlo con la palabra tú por delante o así de manera simple, el verbo tal cual, ¿no? Vamos a tener que resolver 8 oraciones. Vamos a tratar de resolverlas por nosotros mismos. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos para que ustedes puedan continuar. Tratar de hacerlos solos, ¿no? Y tratar de traducir también estas oraciones como que practica su vocabulario. Comenzamos con la primera. Ante todo analizamos la palabra que está delante del espacio que debemos completar. En este caso analizamos la palabra. En esta primera oración tenemos la palabra más. Más es un verbo modal, significa debe. Y por lo tanto, según la fórmula que tenemos, que hemos estado estudiando en anteriores imágenes, cuando se tiene el verbo modal, se tiene que escribir el verbo tal cual, ¿no? En este caso el verbo read. Entonces tendríamos la oración de esta forma. You must read the washing machine instructions carefully or you will ruin your clothes. Tú debes leer cuidadosamente las instrucciones de la lavadora o arruinarás tu ropa.
En la segunda oración tenemos we should, espacio, an umbrella. It looks like it's raining cats and dogs. En este ejercicio, en todos los ejercicios, no nos compliquemos tratando de traducir. Es complicado a estas alturas todavía para algunos de nosotros a hacer este ejercicio de traducción, pero lo que tenemos que tener en cuenta, si en este ejercicio, es cómo debemos escribir este verbo al final, si con tú o sin tú. Por eso tenemos que analizar únicamente la palabra que antecede a este espacio en blanco. Entonces tenemos que analizar en este caso, en la segunda oración, la palabra should. Should también es un verbo modal. Por lo tanto, la oración el verbo en amarillo que tenemos al final de la oración, debemos escribirlo tal cual. Take, ¿no? La oración nos quedaría we should. Should significa debería. We should take an umbrella. Nosotros deberíamos tomar un paraguas, ¿no? It looks like it's raining cats and dogs. It looks like significa esto parece o parece que. It's raining cats and dogs. Está lloviendo gatos y perros. Por lo tanto, we should take an umbrella. It looks like it's raining cats and dogs. Deberíamos tomar un paraguas. Parece que está lloviendo gatos y perros. En la tercera oración vemos que al espacio en blanco antecede la palabra will. Will, cuando nosotros lo ponemos delante de un verbo, genera el tiempo futuro de este verbo. Entonces, si tenemos en este caso la palabra love, ¿no? Si lo completamos, estaríamos diciendo I will love to go to the beach this April. Yo amaré. Conjugamos la palabra, el verbo love en modo futuro. I will love significa amaré ir a la playa este abril. I will love to go to the beach this April. I will love, yo amaré, to go to the beach, ir, to go, ir a la playa, to go to the beach, a la playa, this April. ¿De acuerdo? Acá tenemos dos cosas si analizamos bien esta oración. I will love, yo amaré, ¿no? Acá estamos anteponiendo will, por lo tanto la palabra love será amaré, pero también estamos poniendo to go. El verbo go en este caso estaría antepuesto con el to, porque está viniendo desde la palabra anterior es love, la que completamos en el espacio en blanco, y es un verbo común. I will love to go, ¿no? Estamos combinando ambas formas. Solamente se pidió completar el espacio que continúa de will, pero tenemos que acá también, luego de love, va a venir el verbo ir, to go, ¿no? Es por eso que tenemos que entre love y go tiene que ir el to, porque love es un verbo común, ¿no? Entonces tenemos ambos casos combinados en esta oración. I will love to go to the beach this April. El to the beach es hacia la playa o a la playa. Este no tiene que ver con la forma infinitiva del verbo. Este to significa hacia, ¿no? I will love to go to the beach this April. Amaré ir a la playa este abril. Will love, amaré, y to go, ir to the beach, a la playa this April. En la cuarta oración también tenemos que hacer el ejercicio de analizar. En este caso dice she should, ella debería, ¿no? Should es un verbo modal también, y debemos completarlo con el verbo que está al final, train.
En este caso es un verbo, aunque también train significa tren, ¿no? Sería un subject, train, tren, pero en este caso es train, el verbo train significa entrenar, ¿no? She should train, ella debería, como es un verbo modal, el verbo se escribe tal cual, train. She should train, ella debería entrenar harder if she wants to break the record. Ella debería entrenar más duro, harder, más duro. If el sí condicional, if she wants to break the record. Si ella quiere romper el récord o el registro, ¿no? Récord en sí significa registro, pero récord también significa récord en castellano, ¿no? Récord. La quinta oración. Cuando yo era niño, when I was a child, we used. Used es un verbo modal. No es un verbo modal. Viene del verbo use, del verbo común use, ¿no? El pasado. Yo solía, el modo pasado de usar, used. Entonces aquí, when I was a child, we used. Entonces, ¿cómo tendríamos que usar el verbo sí que tenemos al final? Como este es un verbo común y lo tenemos que conjugar con el otro verbo, se tiene que anteponer el tú, ¿no? Porque use es un verbo común, entonces sí tendría que escribirse to see. When I was a child, we used to see my grandparents every week. When, cuando, I was a child, yo era un niño, was es el pasado de are, I am, no, en este caso, I was a child, yo era un niño. We used, nosotros solíamos to see, ver, my grandparents, a mis abuelos, grandparents, abuelos, every week, cada semana. When I was a child, we used to see my grandparents every week. Cuando yo era un niño, nosotros solíamos ver a mis abuelos cada semana. La oración 6, she hates. El verbo aquí, el verbo común, es un verbo común, no es un verbo modal. El verbo común es hate, según el vocabulario es hate, odiar. Como viene con el pronombre she, se le agrega s. She hates. Hates, como decimos hate, o hates en este caso, es un verbo común. El verbo que está en amarillo al final de la oración, speak, lo tenemos que escribir también con to, porque es un verbo común que vamos a conjugar con otro verbo. Entonces, hates, no, el verbo común, hates to speak. She hates to speak in front of many people. Ella odia hablar, to speak, enfrente, in front of many people, de mucha gente. She hates to speak in front of many people. People, gente. Many, mucha. In front of many people. Enfrente de mucha gente. En la oración 7 dice I want. Want es el verbo querer, es un verbo común. Por lo tanto, el verbo que tenemos al final de la oración con el cual tenemos que completar, lo debemos completar con to go. I want to go to the beach. Yo quiero, I want, to go, ir, to the beach, a la playa. To, hacia o a, de, la, beach, playa. Yo quiero ir a la playa. I want to go to the beach. En la última oración, la octava, tenemos we need. El verbo
que tenemos ahí es need. Es un verbo común, no es un verbo modal. Es un verbo común y tenemos que completarla con el verbo eat. Por lo tanto, lo tenemos que completar to eat. We need to eat some vegetables. Necesitamos comer algunos vegetales. ¿Ok? Entonces, como les repito, acá debemos definir con el verbo que debemos completar qué verbo le antepone. ¿Es un verbo modal? Si es un verbo modal, no usamos tú. Y si en el caso antes tenemos un verbo común, entonces tenemos que completar el siguiente verbo con el tú por delante. ¿De acuerdo? Así puede venir en los exámenes y tenemos que completar, ¿no? No nos preocupemos tanto de lo que le dice la oración en total. Si podemos traducirla, bacán, pero si no, fijémonos en la regla que tenemos que tener en cuenta. ¿Se trata de un verbo común o un verbo modal? Como tenemos que completar en cada caso. Culmina con estos ejercicios. Thank you for watching. Gracias por ver. Remember to wash your hands carefully. Recuerda lavar tus manos cuidadosamente. Following the recommendation of the health authorities is for the well-being of you and your family. Seguir, following las recomendaciones of the health authorities, de las autoridades sanitarias, is for the well-being, es para el bienestar, of you and your family, de ti y tu familia. Bye.